Bueno, me han pedido que relacione dos cosas, deporte y sociedad. Y dije, ¿y alguna instrucción? Ninguna, lo que quieras. Bueno, pues aquí está el resultado, con lo cual el riesgo es altísimo, ¿eh? Bien, voy a intentar reflexionar en voz alta y por lo tanto, desde luego no pido a nadie que esté de acuerdo con lo que vaya a decir, pero sí pido a todo el mundo una actitud de apertura a las cuestiones que vayan aflorando, ¿no? Aunque la respuesta sea totalmente distinta a la que yo pueda avanzar, pero sí me interesa mucho que sea una intervención que provoque reflexiones, ¿no? Y que la gente le dedique luego un tiempo a darle una vuelta a lo que hablemos. Bien, hablar del deporte desde una mirada 360 en una sociedad emergente quiere decir mirar al deporte desde todo punto de vista y, consecuentemente, también es mirar a la sociedad desde todo punto de vista. Y a mí me gustaría destacar de esa sociedad en la que vamos a introducir el deporte, me gustaría introducir tres rasgos fundamentales, ¿no? Primero, desde la irrupción de la máquina de vapor en el siglo XVIII y del teléfono en el siglo XIX, sin ser muy conscientes de ello, desde mi punto de vista, porque esto fueron dos decisiones, una con un origen científico y un desarrollo tecnológico y la otra también, se nos fueron cambiando dos elementos sustanciales de nuestra existencia, la variable tiempo y la variable espacio. La máquina de vapor nos hizo posible el hecho de que nuestra relación con el espacio no fuera la velocidad que tenemos al andar, pues en torno a esos 4 o 5 kilómetros por hora o más si andamos más rápido, y el teléfono nos permitió conectarnos con lugares del mundo donde no estábamos sin cambiar de sitio. Es decir, desde aquí saco el móvil ahora mismo y puedo conectarme con cualquier persona, esté donde esté, ahí fuera o esté en las antípodas del planeta. Con lo cual, ese arranque del paradigma científico-tecnológico nos cambió las reglas del juego, ¿no? Nos cambió la regla del juego del tiempo y del espacio, provocándonos dos fenómenos que, como dos grandes tsunamis, están avanzando sobre nosotros como sociedad constantemente y además con un efecto que se va incrementando, como esas grandes bolas de nieve que se producen cuando hay aluviones, en los que vamos viendo cómo la bola, según va rodando, se va haciendo más grande cuando se aproxima a nosotros. El primer gran cambio es la aceleración del tiempo. Evidentemente, el pasar de la velocidad de relacionarnos con el mundo, con nuestras únicas posibilidades o con el acompañamiento de algún otro ser vivo, o el empezar a acelerar ese ritmo de tal manera que nos vamos comiendo siempre tiempo, yo creo que eso marca una gran diferencia en nuestra existencia, hasta llegar a algo que todos conocemos y sentimos, ¿no? Que es el estrés vital, como enfermedad o como estado de ánimo, esa sensación de que nunca llegamos a nada y que además en la agenda, para cuando quitamos 4 cosas, entran 10, ¿no? Bueno, pues eso es fruto de una máquina de vapor. De ahí al tren de alta velocidad, lo único que cambian son los soportes, pero nuestra obsesión por ganar tiempo es algo que ya nos viene acompañando. Y la segunda gran variable, desde mi punto de vista, es que ese teléfono nos unió por primera vez a todos en una única unidad espacial, con lo cual la globalización ya empezó entonces. La posibilidad de que cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar del mundo me afecte, esto indudablemente cambia las reglas del juego. Por lo tanto, si nos cambian las dos reglas del juego, tiempo y espacio, todo lo que esté dentro tiene que cambiar. Y que yo sepa, el deporte está dentro de ello. Yo recuerdo cuando los partidos de baloncesto tenían 2 tiempos. Y era porque no teníamos ninguna necesidad de que tuvieran 4. Mirábamos a los americanos por encima del hombro y decíamos, si con 2 vamos, muy bien. Pero alguien descubrió que con 4 la gestión del tiempo era mucho más comprimida, hacíamos tiempo para el descanso y la publicidad, pero también el modo en que se vivían los tiempos era mucho más intenso. No era esa sensación de, como ocurre en el fútbol, de 45. Me han metido un gol ahora, ya le daremos la vuelta, ¿no? Parece que hay ritmos distintos, ¿no? Pero en todo ello tenemos esa sensación de aceleración. Y esa aceleración y esa globalización han ido cambiando todo, ¿no? Medio ambiente. Estamos temblando porque Estados Unidos se retire del acuerdo del Protocolo de París, ¿verdad? El Acuerdo de París, porque tienen el 25% de las emisiones de carbono en la atmósfera. Y por lo tanto, si se retira Estados Unidos, pues resulta que el 25% de la cuestión queda sin encaminar como solución y el problema no es que les afecte a ellos, es que estamos ya en ese ecosistema único y por lo tanto nos afecta a nosotros, ¿no? Si se toma cualquier decisión en torno a los bosques en
la Amazonia brasileña, sabemos que lo que realmente se está abordando es uno de nuestros bosques, tan importante como Irati o como cualquiera de las selvas que podamos tener. Desde el punto de vista del perfil sociodemográfico, pues estamos viendo grandes cambios. Esta es una sociedad tremendamente envejecida. Tenemos un fenómeno de migración creciente y que todavía aquí en Euskadi pues no llega al 10% y que todavía es muy sostenible, pero que vemos que en muchas ciudades y en muchos países está generando auténticos terremotos de todo tipo, social, político, etc. Por otro lado, tenemos la incorporación de ese 51% de la población que en el año 75, es decir, no hace tanto tiempo, para sacar dinero de un cajero tenía que ir donde el 49% restante para pedirle permiso, ¿no? Pero también en este proceso de cambio ahora, como no podemos sujetar a ese colectivo de mujeres por donde se les sujetaba, pues ahora utilizamos nuevamente nuestra violencia para ejercer una posición de dominio, ¿no? También ha habido cambios con respecto al concepto de la infancia, ¿no? Cuando éramos nosotros críos, pues con 6, 7 años todavía estabas para entrar en el sistema educativo y eras el rey de las calles de tu barrio. Ahora, con 2 años entras en el sistema educativo si no has estado en la haurreskolak anteriormente, y además el espacio público siempre te colocan una escolta, ¿no? Es decir, siempre hay un adulto que te preserva de todos los males y riesgos que la sociedad occidental puede hacer que caiga sobre ti, de tal manera que un niño es el ser menos autónomo posible, ¿no? Bien, desde el punto de vista del modelo económico, ya nadie nos vende un producto, ¿no? Nadie en su sano juicio se compra un 4x4 para andar por una ciudad, y si se lo compra es porque cree que adquiere otra serie de valores que van incorporados, o compramos yogures que en la despensa son 400 o 500 oportunidades, etcétera. Desde el punto de vista de la educación, los títulos cada vez valen menos y las universidades sabemos que en el momento en que la llave de la acreditación del título pierda su valor para la incorporación al mercado laboral, pues el rol de la universidad cambiará y que el aprendizaje a través de los MOOC se puede alcanzar en cualquier lugar del mundo y yo puedo acceder a un curso de Stanford gratis, disfrutar de su conocimiento y luego, eso sí, si quiero el título, entonces tengo que pagar, pero he podido acceder al conocimiento de modo gratuito. En el tema de la salud, pues evidentemente ahora hay epidemias y pandemias que antes no conocíamos, porque pueden venir en un avión, pueden venir en un barco, se pueden mover con gran disponibilidad y entonces, por ejemplo, para que veáis cómo la sociedad y el deporte se unen mucho, los Juegos Olímpicos tuvieron varios enemigos y que yo sepa, ninguno era el fútbol. Tuvieron el impeachment al que estuvo sometido Russell, tuvieron el problema del mosquito que picaba donde no debía, es decir, todos esos temas que tienen que ver con la globalización, con la aceleración, etcétera, ¿no? Por otro lado, el sistema político, pues evidentemente también está sufriendo la aceleración y la globalización. No hay más que ver con que diga los títulos, Donald Trump, Brexit, etcétera, etcétera, año y pico para formar un gobierno en España, etcétera, etcétera, pues al final ya tenemos que al menos esto se ha movido, ¿no? Y desde el punto de vista del fenómeno del ocio hemos ido viendo cómo el ocio digital, ¿no?, ha ido irrompiendo en la mayoría de las otras manifestaciones del ocio, como la cultura, el deporte, el turismo, etcétera, hasta hacernos la vida muy complicada. No creo que ninguno de la sala ahora vaya a una agencia de viajes a reservar un hotel o un vuelo, salvo que sea porque realmente el destino donde va es muy complicado y quiere asegurarse que no se meta con un hotel en la zona justo donde se están pegando tiros. Pero lo demás, normalmente, pues la transformación ha sido muy potente, ¿no? Bien, consecuencia de todo esto, el deporte, evidentemente, también ha cambiado sustancialmente. Y ha cambiado de dos maneras, ¿no? Ha cambiado, veo que me va a desconfigurar un poco las diapositivas, pero no importa, ¿eh? Bien, ha cambiado de dos maneras. Ha cambiado como efecto. Es decir, el deporte es efecto de esas transformaciones. Y yo creo que podríamos hacer una lista larga de cómo la práctica individual y colectiva del deporte ha ido cambiando. Ha ido cambiando por razones medioambientales, por ejemplo. Hay una manera distinta de relacionarnos con el medio natural. Yo he sido montañero y mendigoizale, pero yo veo que cuando vas por el monte ahora hay otra serie de seres humanos y colectivos sociales que se cruzan contigo, que no se llaman montañeros o mendigoizales, se llaman runners, se llaman trequineros, se llaman lo que sea, ¿no? Pero no son tu tipología, quiere decir, han irrumpido otras tipologías, ¿no?
y tú empiezas a pensar que igual es que el que tiene que cambiar eres tú, ¿no? Por tanto, la práctica individual y colectiva ha cambiado, ¿no? Hemos invadido las calles, corremos por todos los lugares que nos dejen, vemos que no hay ningún rincón que no haya sido susceptible de que alguien piense que puede ser un lugar para practicar deporte, y vemos además que hay tanto deporte fuera como dentro de los espacios deportivos. Es decir, tanto dentro de lo que llamamos espacios deportivos homologados y catalogados como tal, como en espacios que se convierten en espacios deportivos porque la gente lo quiere, ¿no?, en su práctica. También hemos visto cómo, además, en esos espacios, recursos y servicios, pues uno tiene que ir modelando las cosas, tiene que ir cambiando unos equipamientos que antes parecía que eran el boom, para una práctica deportiva concreta, y ahora eso ha desaparecido. Y además tiene que conciliar oferta pública con oferta privada, y además vemos cómo hay toda una industria del deporte, pero que es una industria que también lo es de la moda y de materiales y de diseño y de muchas cosas en torno a esos cambios, en torno a la práctica y uso deportivo. Y vemos también cómo además hay toda una cultura de la alimentación y de la salud vinculada al deporte, y vemos también además cómo en todo este cambio de variables pues nos encontramos con ropa inteligente, nos encontramos con una tecnologización, con adaptaciones de apps y de instrumentos que eran desconocidos antes de este doble tsunami que se va acercando, y luego aparece eso que llaman los eventos, ¿verdad? Esa ruptura de lo cotidiano, donde en esta dinámica de aceleración permanente en la que estamos, nos gusta que de vez en cuando la vida justo se pare o coja el sentido inverso, o al contrario, explote, ¿no? Es decir, se produzca como una gran histeria o emoción colectiva, pues a través de la celebración de lo que sea la final de un campeonato del mundo de algo en el que somos espectadores, o un gran maratón en el que el juntarnos de repente 50.000 personas pues nos llena de una especie de adrenalina especial. El caso es que los eventos es un fenómeno también propio de un tiempo acelerado y de un espacio global que mueve muchísimas personas, mueve muchísimos recursos, mueve muchísimos espacios, muchísimos profesionales, es decir, mueve un mundo, ¿no? Y hasta nos condiciona la agenda de todo lo demás, como veremos ahora en Causa, ¿no? ¿Y qué ocurre también? Que el deporte, como fenómeno de ocio y demás, pues es también una gran experiencia, ¿no? Hay gente que en este momento no entiende su existencia sin hacer deporte, es parte de su ADN experiencial, ¿no?, como ser humano. Dentro de las experiencias que uno cataloga como las más importantes, las tiene. Pero vemos también que hay ciudadanos que no lo introducen. Y hay otros que introducen el deporte, pero lo introducen como espectáculo, como ver a los demás, no como práctica. Y también ahí tiene tanta importancia que el horario de un partido puede cambiar el ritmo de una familia, puede cambiar el ritmo de toda una cuadrilla, de una sociedad, de un barrio, de una ciudad o de un país que se paraliza ante determinado evento deportivo. Y respecto a las causas, pues esto es también muy interesante de pensar, ¿no? Porque el deporte decíamos que es causa y efecto, y como causa el deporte también está en muchos de los cambios que aumentan la globalización y aumentan también la aceleración. Por ejemplo, en la práctica individual no cabe duda que la presencia puntual en un momento determinado de una masa ingente de gente practicando un deporte tiene un impacto medioambiental muy importante. Según quienes conformen ese colectivo, tiene una manera también de cohesionar distinto a la sociedad. No es lo mismo que esa práctica deportiva solo lo puedan hacer los más guapos, altos y rubios de la comunidad, o que lo pueda hacer una persona con discapacidad, una mujer, lo puede hacer un inmigrante, lo puede hacer una persona mayor, lo puede hacer un niño, un joven, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy distinto según cómo vayamos considerando cada uno de estos factores. Es muy importante en el uso de espacios y servicios y recursos, porque estamos en un mundo en el que hemos caído en la cuenta de que el planeta es limitado, es un circuito cerrado, y si utilizamos una cosa para algo, no la podemos utilizar para otra. Y además, algunos de esos recursos son no solo limitados, sino son extinguibles, es decir, tienen un límite en el tiempo y en cantidad, y por lo tanto, si tiramos de ellos hasta el infinito, desaparecerán, ¿no? Y por lo tanto, en la práctica del deporte, como en otras actividades sociales humanas, pues a veces tiramos de los espacios, de los recursos y servicios hasta agotar los recursos, y nos convertimos también en depredadores, aunque vayamos vestidos con zapatillas y chándal, ¿eh? Somos tan depredadores como cuando nos podemos poner
un Armani con la corbata en una posición estupenda. Bien, en ese momento también somos depredadores de un espacio, porque vamos corriendo y vamos tirando botellines de plástico a diestro y siniestro, porque vamos consumiendo productos y nos da igual cómo quede aquello, o nos da lo mismo meter una carrera de coches por un país que no tiene para sobrevivir sin saber a dónde van los recursos que supuestamente produce como beneficio esa actividad. Por lo tanto, el deporte en este momento tiene también un efecto causa tremendo en las transformaciones y en los impactos positivos y negativos que se producen en un país. Por ejemplo, pues yo me imagino que el deporte, a través de un evento internacional como el Campeonato del Mundo del Fútbol, tendría que haber pensado un poco, ¿no?, qué efecto ha dejado en Sudáfrica tras el Campeonato del Mundo del Fútbol o de los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo en Brasil, ¿no? Es decir, realmente el mundo del deporte puede levantar la cabeza, mirar así con la vista alta diciendo hemos sido un factor de desarrollo, hemos sido un factor de desarrollo ambiental, social, económico, cultural en esos territorios, o somos tan depredadores como Goldman Sachs o como cualquier otra actividad que se ha llevado por delante las viviendas de gente que vive con nosotros, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista del consumo, pues completamos en el escenario anterior, ¿no? Hay diferencias muy grandes en el modo en que el deporte se comporta desde el punto de vista del consumo para que ese consumo sea realmente responsable, sea más que consumismo, consuntivismo, y por lo tanto sea responsable, ayude a que la sociedad evolucione o sea realmente consumista y depredador, ¿no? Bien, si echamos entonces esa mirada 360 a la sociedad emergente y dentro de ella al deporte, ¿qué temas me atrevería a señalar como temas críticos? ¿Cuáles me parecería que merecerían la pena que le diéramos una pensada de toda esa primera introducción genérica que he hecho? Bueno, pues os animaría a hacer una primera, ¿no?, que es, tenemos un reto, que es el desarrollo sostenible y compacto de un territorio consolidado y en lo que queda de disponible muy limitado. Se le llame Euskadi o se le llame mundo. Me da lo mismo, porque como decía Miguel de Unamuno, el mundo no es más que un Bilbao más grande. Y con esto decía dos cosas. Una, que era muy bilbaíno, pero hacía un ejercicio de inteligencia bestial. Es decir, que lo que una sociedad puede tener en Bilbao, en Donostia o en cualquier lugar del planeta, se reproduce prácticamente en un 99%, y que la diferencia son las dimensiones. Bueno, pues Euskadi es un espacio ya muy consolidado en sus usos. No hay más que ver la entrada a Orona. Si te despistas a propósito o no a propósito, el cruce de autovías en alturas distintas es espectacular, es como para grabar un vídeo. Bien, eso quiere decir que es que el espacio no da de sí, nos metemos ya a calzador y como podemos, pero es que además lo que queda libre es muy limitado, por lo tanto lo tenemos que gestionar con una absoluta responsabilidad. Y eso quiere decir que cuando, por ejemplo, la semana que viene en Donosti, lunes y martes, se esté avanzando en las directrices de ordenación territorial, yo le decía a la consejera, euskera transversal, género transversal y otras cosas, por ejemplo el deporte, o cuando se habla de los planes territoriales sectoriales, ¿el deporte no tiene que ver con el territorio? ¿No va a tener influencia en la ordenación del territorio? ¿No tiene un impacto grande en el territorio? ¿No ocupáis grandes extensiones fijas por equipamientos y móviles por actividad? ¿No hay una relación intensa? ¿Y cuál es la visión, perspectiva sostenible y compacta que la política deportiva y los responsables del deporte tenéis con respecto al uso del territorio? Segunda cuestión. Además, en esa sostenibilidad y compacidad, con el cambio de la aceleración y de la globalización, estamos todo el día moviéndonos. Hace 40 años, el decir que el Congreso iba a ser aquí, primero Orona no estaba aquí, ¿verdad?, pero la segunda hubiera sido, ¿y Hernani cómo llegamos? Pues hay que ir. ¿No? Ahora ya la movilidad nos hace pensar que, oye, pues razonable, no vamos a estar siempre sota caballo y rey en las capitales, no vamos a estar, hay que ir abriendo espacios, hay que distribuir tal, ¿no? Vale. Pero eso implica también que la movilidad va a seguir aumentando, y por lo tanto la movilidad va a tener una incidencia tremenda en la sostenibilidad. Vale. Pues ahora calcular la movilidad que provocáis en cada una de vuestras actividades deportivas. En aquellas que se producen cotidianamente, solo en el ir y venir,
de un ciudadano que va a hacer uso de un espacio, un equipamiento, etcétera, o aquellas que llamamos eventos en las que decimos el lunes, qué contentos, ayer 15.000 personas corriendo por las calles de mi pueblo, o Beovia, San Sebastián, ¿no?, del otro día. Yo veía las fotos, hacía un cálculo, decía, joder, los litros de gasolina que se han movido para ir y venir a este evento desde todos los lugares que están diciendo. Hacer la estadística y veréis cuántas gasolineras se frotaron las manos con la Beovia San Sebastián. Por lo tanto, hay un impacto ecológico. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que vamos, por ejemplo, a habilitar trenes especiales para que el impacto no sea de coche individual o autobuses promovidos por clubes y asociaciones para que cada uno no vaya en su coche? ¿O vamos a hacer que solo vayan los coches o promover los coches o solo se va a inscribir el que vaya con un coche que al menos sea híbrido? Es decir, no lo sé, pero yo que vosotros lo pensaría, ¿eh? Porque cuando nos volvamos a encontrar, si me dejáis alguna vez volver, os preguntaré, oye, ¿y de aquello qué fue? Tercera, además en ese fenómeno del territorio hay otra variable, que es Euskadi con respecto a Internet. Ordenador, Internet y teléfono móvil. Los datos, es decir, tenemos a toda la sociedad metida ahí dentro. Tenemos más móviles que habitantes. O sea, estamos envejeciendo, no nos entran los inmigrantes, pero los móviles sí. Y en número superior, además, a cada uno de los habitantes. Bien, y además nos llevamos más disgusto si se cae el móvil al suelo de canto y se rompe que si se cae nuestra ama. Bien, con lo cual en ese escenario nos van a cambiar dos cosas. Nuestra conectividad personal, es que se me cayó ama el otro día y se me partió los dos brazos. Bueno, no, y me llevé más disgusto que con el móvil. Bien, en la conectividad tenemos además dos escenarios. Uno, yo, hiperconectado, ahora mismo aquí me está haciendo unos coscorrines estupendos el móvil, ya tengo no sé cuántos correos, mensajes, WhatsApp, o sea, cuando salga de aquí tengo que tardar 2 horas en ponerme al día. Bien, pero es que el segundo escenario es que ahora mismo también en Barcelona se está hablando en el Smart Congress Expo de las Smart Cities, ¿no? Que esto es lo más de lo más. Es decir, las ciudades smart son unas ciudades inteligentes que por lo visto solo con bytes andan solas. El otro día un compañero mío de la cátedra me mandaba una foto desde el Smart Congress que me puso los pelos de punta, y ponerme a mí los pelos de punta es poner mucho pelo de punta. Bien, ¿qué había en la foto? Él estaba con un policía municipal de Dubái. Hasta ahí todo bien, ¿no? Veo algún concejal por aquí y estará pensando en sus municipales. Ya, pero este municipal tenía una característica. ¿Sabéis cuál? Era un robot. Un robot que le podía contestar en cualquier idioma. Él probó varios. Le preguntó hasta en euskera, a ver por dónde se iba al Congreso. Y le contestó en euskera, dice, con alguna errata, se veía que no habían aplicado el SUSEM, pero bueno, estaba la cosa iba evolucionando. Bien, pero lo que más me preocupó fue lo que me dijo al final. Pues ¿sabes qué te digo? Que me parece más simpático que algunos municipales de mi pueblo. Claro, esto ya me puso que me subía por las paredes, porque lo habían conseguido. Claro, yo veía a todos los municipales de mi pueblo en el paro, y además de verles en el paro, decía, ¿ves? Lo han conseguido, la máquina sustituye al ser humano, ¿no? Bueno, bien, ¿qué quiero decir con esto? La conectividad es una consecuencia lógica de esa aceleración y esa globalización, va a ir a más, pero la tenemos que integrar, tenemos que ver cómo funciona, porque la conectividad puede acabar sustituyendo el mundo real. Por ejemplo, gente que cree que ya ha practicado deporte sin haber hecho un metro, de nada, porque ha entrado en el mundo virtual, ha hecho de todo, ha andado en coches, con las gafas de tal, y por lo tanto, como ya hacen algunos amigos míos, pues ya corren en el salón, ¿para qué voy a salir a la calle? Hombre, pues por si te puedes cruzar con alguien, algún vecino, algún comentario, te da el aire, si llueve te mojas, ya, pero si yo en casa, además tengo muy poco tiempo, entre que vengo, tal, luego cenar y tal, pues corro aquí en casa, pongo la alfombra, voy haciendo así, oye, y sudo lo que tengo que sudar ese día, hago los kilómetros que tal. Ya, pero, ¿y si sales a la calle? Joder, qué pesado con salir a la calle, pero ¿qué manía tienes? No, pero para que no se virtualice el proceso, porque lo siguiente que vas a tener son unas maravillosas gafas de realidad aumentada y vas a poder programar, corriendo sobre la misma alfombra, ¿por dónde quieres correr? ¿Por Yellowstone? Pues hala, Yellowstone, ponte las gafas y a correr por Yellowstone. Y bajar y subir y ir y volver. Pero algo pasa ahí, ¿no? Intuimos que algo podemos perder. Bueno, por favor, pensarlo. Cuarto, coño, esto ya me preocupa más todavía, porque no nos lo creemos.
esto de que dentro del desarrollo sostenible y de la cohesión social nos estamos haciendo viejos. No sé si veis la pirámide. Muchos de esta sala, no todos, pero muchos, estáis por aquí. Vais a estar aquí dentro de poco conmigo. Ahora mismo cada 2 de nosotros sostenemos un jubilado. En el 2026 y un poco después vamos a ser 1 trabajando sosteniéndonos a 2. Si ahora se han comido la hucha de pensiones y lo único que estamos intentando desde Euskadi es saber si nos dejan quitar una parte para organizarnos un poco mejor, es que entonces no es que no vaya a haber hucha, ¿no? Pero no es el tema de las pensiones, es qué viabilidad tiene una sociedad totalmente envejecida. No es que nos sobren los mayores, ¿qué va? No es que la esperanza de vida no esté bien, ¿qué va? Está fenomenal, el vivir más años y si puede ser con mejor calidad de vida. No quiere decir que las personas mayores no puedan hacer cosas, claro que pueden. Y ahí también el deporte tendrá algo que decir con el envejecimiento activo satisfactorio. Pero habrá que incorporar gente joven, ¿no? Para darle viabilidad al sistema, ¿no? Parece que la primera parte no hemos entendido, porque el sexo y procreación, eso ya no va, en Euskadi no va, ¿no? Vaya semanita ya corrió el bulo y desde entonces ya no hemos corregido la tendencia. Pero es que ahora ya, aunque hiciéramos eso, no corregimos la tendencia porque los que van a mantener a estos jubilados ya han nacido, con lo cual el impacto será a posteriori. El problema ya lo tenemos ahí. ¿Y qué tiene que ver con el deporte? Pues yo veo 2 cosas. Yo veo 2 por 1. Una, desde luego, que es el papel que el deporte va a tener en una sociedad envejecida, como elemento de desarrollo y prevención previo a ese declinar inevitable que va a suponer entrar en la dependencia. Pero cuanto más retrasemos la dependencia, lógicamente más calidad de vida damos a la sociedad y más viabilidad tiene la sociedad como conjunto. Pero además pienso que el deporte también tiene que ver con una mirada distinta al rejuvenecimiento de la sociedad, con introducir valores que tienen que ver no de hablar bien de los jóvenes o de hacerme un montón de operaciones estéticas para intentar parecer 30 años cuando tengo 50, ¿no? Sino introducir esa oxigenación de la sociedad que necesitamos. Necesitamos jóvenes para oxigenarnos, no necesitamos jóvenes por otro motivo solo, también por ese, ¿no? Cuarta cuestión, dentro del desarrollo sostenible y la cohesión, pues estamos por aquí pues en unos números muy pequeños de inmigración. Y todavía parece curioso que estamos en indicadores positivos de acogida de inmigración cuando en otros sitios están retrocediendo. Pero es que el porcentaje nuestro todavía es la mitad que algunas comunidades del Estado. Y la cuarta parte que muchas ciudades europeas. Es que en Múnich la cuarta parte de su población son turcos. En Ámsterdam el alcalde ya es de origen musulmán porque la comunidad musulmana es muy potente en la ciudad y tiene un peso político decisivo, ¿no? Nosotros todavía estamos por aquí, un 10, un 15 si consideramos a los alegales, pero estamos en un porcentaje razonable, con lo cual tenemos una gran ventaja. Todavía podemos planificar, todavía podemos pensar, todavía podemos decidir hacia dónde queremos llevar este fenómeno de la migración y en qué claves de diálogo, en qué claves de interculturalidad o incluso, si alguien se anima, de transculturalidad. Y el deporte, no cabe duda, en esto tiene un papel fundamental. Yo no tengo que olvidar la experiencia, cuando no, porque sigue dividida, Chipre estaba dividida y de repente una organización, una ONG de juventud, montó un partido de fútbol en la frontera verde de Chipre, entre la comunidad greco-chipriota y turco-chipriota, un partido de fútbol entre jóvenes chipriotas y greco-chipriotas. Hombre, lógicamente con toda la buena voluntad de que el deporte uniera. Claro, no unió nada, ahí se partieron la tibia, el peroné y todo, porque les estabas dando encima el terreno privilegiado para partirse la pierna de otra manera, dentro de la ley además. Bien, y entonces modificaron el planteamiento rápidamente y hicieron equipos mixtos. Bueno, pues aquello en pocos años se convirtió en una liga de equipos mixtos y cada vez pedían más espacio, con lo cual la franja verde en esa zona se tuvo que ampliar, tuvo que quitarle espacio a la Chipre greco-chipriota y turco-chipriota para que pudieran jugar allí, porque evidentemente ninguno podía pasar al otro lado, con lo cual tenían que abrir el espacio de Naciones Unidas allí, de los cascos azules, ¿no? Es decir, el deporte tiene esa gran virtualidad, ¿no? Esa gran virtualidad. Hay jugadores que son sudacas, son putos negros, son moros, hasta que empiezan a jugar en tu equipo.
Y entonces se convierten en el negrito estrella del equipo. O qué magrebí tan simpático juega con nosotros, o qué suerte hemos tenido que este argentino es la figura de nuestro club. Es decir, por lo tanto, resulta que el deporte también lo que toca lo llena de una dignidad curiosa, ¿no? En que el inmigrante adquiere una dignidad porque es bueno en eso, ¿no? Yo le he visto oí como en el campo del Sporting de Gijón le gritaban, le hacían los ruidos del mono a Williams, pero veo también que en el baloncesto la inmensa mayoría de los jugadores que son de raza negra y sin embargo les miramos con absoluta admiración. No nos atrevemos a hacerles ruidos de homínidos, porque lo que miramos es acomplejados de la plasticidad con la que se mueven, ¿no? Bien, sexto elemento. Curiosamente, Euskadi lleva ya unos cuantos años creciendo por encima de la eurozona, creciendo por encima de la Unión Europea, pero la tasa de desempleo se ha recuperado, pero no tanto. ¿Qué está pasando? Desde mi punto de vista, una cosa muy sencilla. La recuperación económica está produciéndose en sectores económicos que tiran adelante sin necesidad de crear empleo, con trabajadores con mucho valor añadido, con mucho apoyo tecnológico, y por lo tanto la economía, por primera vez en mucho tiempo y en muchas crisis anteriores, puede salir adelante creciendo por encima del 2% y no creando empleo, o creando un empleo muy limitado. Entonces necesitamos darle vueltas al seso, porque no vale solo con salir de la crisis. Resulta que además de salir de la crisis, de que se pueda desarrollar o generar crecimiento económico, hay que hacer desarrollo económico, es decir, pasar a escenarios donde el ser humano sea siempre imprescindible. Y yo creo que el deporte es uno. Salvo que el robot de la policía de Dubái se extienda a todos los ámbitos y coloquemos como entrenador del club a un robot de la escuela de Dubái, que todo puede ser. Porque también vamos a la gasolinera y para mí era indispensable tenerle al de la gasolinera allí para preguntarle por el tiempo, por el partido del otro día, etcétera, etcétera, y ahora te habla un perfecto ordenador que te dice, ¿no? Pagas y te largas. Bien, pues aquí el deporte, en esta variable, empleo-desempleo, para mí tiene mucho que hacer, porque todavía es un sector donde parece que las personas somos insustituibles, tanto quien usa, consume o disfruta del deporte y quien le está ofertando la posibilidad de usar, consumir o desarrollar la práctica del deporte. Séptima cuestión. En este elemento también parece que los índices, por ejemplo el Gini, que para mí es un referente imprescindible, pues no estamos mal. Pues tenemos pobreza energética, tenemos gente que lo está pasando muy mal, pero hay que echar una mirada, ¿no? Hace 15 días estábamos en la cumbre de Hábitat en Quito y cuando hablábamos de las ciudades vascas nos decían dónde hay que apuntarse. Y yo insistía, no, un 14% de paro, tal. Y decían, vale, me quiero seguir apuntando. No había ni un solo indicador, incluso en los que estábamos mal, donde alguien no quisiera apuntarse a nuestra sociedad, ¿no? Pero evidentemente hay desigualdad, hay falta de equidad y además el problema no es si lo hay o no hay, es la tendencia. Es si vamos a que haya más o damos con la fórmula para que haya menos. Y yo creo que el deporte es también un mecanismo que se puede pensar desde la clave de igualdad, porque muchos colectivos se han hecho visibles gracias al deporte. A mí que el atleti femenino vaya bien o mal no me parece intrascendente, en el sentido de que tenga visibilidad, no me parece intrascendente, me parece importante, porque tiene también un valor simbólico, es decir, va ocupando espacios. ¿Me importaría que ocurriera en otros terrenos más que en ese del deporte competitivo? Sí. Y además no me gustaría que el deporte competitivo fuera el único canal, porque evidentemente pues también tiene algunos valores que yo me gustaría también discutir a veces, pero sí me parece que va abriendo puertas, de la misma manera que las Paralimpiadas de Barcelona abrieron la puerta de par en par a personas que nadan bastante mejor que yo. Porque este tocho con brazos y piernas que soy yo, pues al lado de algunos de aquellos seres humanos, aunque les quites una pierna, un brazo, etcétera, resulta que lo hacen bastante mejor que yo, ¿no? Por lo tanto, todo esto da que pensar y el deporte en esta diapositiva tiene mucho que discutir. Bien, veníamos de un modelo de economía, ese modelo de economía se nos rompió por muchos sitios. Luego hemos dado con otras estrategias en el que nos ponemos un poco al frente de la industria
4.0, como se decía ayer también en Donosti, o a través de las biociencias, o de la manufacturación, o de la energía. Vale, todo esto está muy bien, la pelea está ahí para entrar en esa economía globalizada, pero a mí el término competitividad se me queda corto. Se me queda corto. Es más, me parece que nos puede llevar en la dirección contraria. Y por eso he rescatado lo que algunos anglosajones llevaban hace 10-15 años denominando coopetitividad. Algo que tiene mucho sentido aquí, ¿no? En uno de los brazos del cooperativismo, de la economía social, ¿no? Por ejemplo, hablar en las directrices de ordenación territorial, hablar de la competitividad y no mencionar la economía circular, o mencionarla 2 veces, pues esto hay que pensarlo, ¿no? Bueno, ¿se puede hacer algo desde el deporte? ¿Podemos hacer algo para que el cooperativismo, la economía circular, estos otros modos en que uno compite con uno mismo, para autosuperarse, para hacer las cosas cada vez mejor, pero con los demás intenta encontrar espacios de cooperación y colaboración también en lo económico? ¿Esto el deporte puede hacer algo? Curiosidad, anécdota, pero anécdota curiosa. Venía oyendo en la radio que la Real parece que por fin, pues igual ya para primavera, ¿no?, empieza la reforma del campo. Y el presidente pues se le ha ocurrido decir que si empieza la temporada y tal y no tiene el campo, pues que igual le piden el campo al Atleti. Joder con los WhatsApp. Había de todo, había de todo. Había quien prefería ir a jugar en el campo recreativo de Huelva antes que ir a San Mamés, aunque fuera de prestado. Bien, es una broma, es una chanza, nos reímos muy bien todos. Ya, pero al final es el problema de que tenemos convenios de colaboración y hermanamientos con la ciudad que está en las antípodas y luego con la de al lado, ni Euskal Hiria ni Euskal Cortijoa, nada, nada de nada. Es decir, no conseguimos empastar, y en el ámbito económico. Bien, novena variable, que arranca también aquí, pero que va en otra dirección. Vale, si en el campo de lo tangible, es decir, fábrica avanzada, biociencias, energía, ahí vamos a desarrollar, vamos a hacer desarrollo económico, vamos a crecer, pero veíamos que en empleo no vamos a crecer demasiado, ¿no sería bueno mirar hacia los ámbitos donde sí tiene que haber empleo? Porque si no está la persona creativa no se puede hacer nada. Y aquí no hay deporte, y solo creo que he puesto una de deporte, pero podríamos poner un montón de experiencias en las que el deporte aporta, además de riqueza, aporta valor, aporta empleo, y además están mucho más relacionadas que lo que creemos con los 3 anteriores. Porque evidentemente en las fábricas que producen algo tan industrial como la tela, en un porcentaje acaba siendo producto deportivo. Acaba siendo otras cosas, uniforme de enfermeros y enfermeras, o acaba siendo lo que fuere, pero entre otras cosas acaba en un porcentaje muy interesante ropa deportiva. Por lo tanto, eso de que el deporte, ¿no?, la industria del deporte tenga un papel importante en esos territorios de oportunidad que se les llama en el RIS3 y en otras estrategias, pues será clave para que además de desarrollo económico, que no crecimiento solo, haya empleabilidad. ¿No? Por lo tanto, es otra cuestión que me gustaría que reflexionarais. Y la 10ª, terminando por donde he empezado, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? 15 minutos. Ahora es cuando me pierdo. Me animo, me vengo arriba, digo 15 minutos y ahora tengo para otra hora. Bien, 10º reto. Bueno, el 10º reto es volver al principio, ¿no? Entonces, el tiempo se nos ha acelerado, el espacio se nos ha globalizado y aquí estamos en un pueblo pequeño, la aldea de Asterix. Todos son más grandes, más ricos, más potentes, más altos, más guapos que nosotros. Entonces, ¿qué nos cabe? Pues para mí, localizarnos. Es decir, entender muy bien los tiempos. Los holandeses han entendido fantásticamente los tiempos desde el siglo XVII. No tenían nada, no tenían tierra, no tenían recursos naturales, no tenían nada, y cuando se despistaban el agua les invadía. ¿A qué se han dedicado? A comprar cosas que otros hacen y vendérnoslas. Uno se lleva tulipanes a casa y de los 100.000 tulipanes que hayan vendido en una temporada, 2 son de Holanda, 2 no eran de ellos, pero no los han cortado porque son justo los que vemos en el campo, y el resto son provenientes del sudeste asiático, de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Es decir, compran y venden. ¿Qué han hecho? Localizarse. Es decir, han entendido lo que poca gente, sin dinero, sin recursos, sin espacio, sin nada, puede hacer, ¿no? Han ocupado su espacio, su localización.
siguen siendo muy holandeses, o sea, muy suyos. Además son los que más han crecido en Europa, con lo cual quiere decir que comen bien. Deporte deben de practicar, aunque no sé dónde, porque cada vez que corren se salen del país. No tienen montañas. Cuando vienen los Erasmus aquí nos dicen, ¿dónde hay bicicletas? Y tú dices, venga, ahí te espero yo. Cuando vayas a Santuchu con la bici, ahí vas a ver tú lo que es realmente un Erasmus vasco. Tal. Porque claro, se ríen, es que no tenéis Bidegorri, no sé qué. Claro, sube a Santuchu y baja, dale, todos los días. Claro, de ir de Tilburgo a Breda en bici, eso yo también hago sin manos. O sea, voy, claro, con el primer impulso sales de Tilburgo y entras en Breda. Ya, vete a Santuchu con el primer impulso. Venga, dale. Bien, por lo tanto, en la globalización, la idea es, esta tropa, de 2,5 millones de habitantes ahí en un córner del mundo, ojo, y cada vez más córner, porque el Atlas ese en el que el océano Atlántico está en medio, eso ya no, el Atlántico está en una esquina. El Atlas real es el Pacífico en medio, con la costa oeste americana y la costa este asiática. Y nosotros estamos ya en una esquina. Y en esa esquina que se llama Europa, envejecida, carcuncia, y además con un montón de discusiones en la escalera, porque unos se quieren ir, otros se quieren quedar, pero montar el cisco, etcétera, etcétera, en esa escalera ahora ya no está ni siquiera aquí en el centro, insisto. Esto ya se ha corrido hacia aquí, esto está en el centro, pero tampoco esto, está esto y esto. ¿Por qué digo eso? Porque mirar dónde está la población, mirar dónde están las ciudades, mirar dónde están las ciudades que crecen, que se desarrollan, las ciudades que van a mandar simplemente por la acumulación de gente. Y aquí, estos todavía resisten aquí con una cosa que se llama Moscú, París, Londres, Madrid, Barcelona, etcétera, pero esto se va menguando simplemente por demografía, ¿no? Vale. Y ahora entonces los vascos, ¿qué vamos a hacer? Porque tampoco procreamos que da gusto. Entonces, mi planteamiento es, yo que vosotros localizaría, es decir, entendería cómo colocarnos en medio del Pacífico. ¿Y eso cómo se hace ahora? Joder, el espacio conectado, que no hace falta estar allí físicamente, con el espacio conectado, que Coca-Cola está en nuestra cabeza todo el tiempo, y no es porque haya también una botella en todas las esquinas, sino que es que además están machaconamente haciendo publicidad y están en todos los sitios, y lo vemos en todos los sitios. Y claro, entonces cuando vas a un bar y no te apetece ni un zurito, ni un café, tal, ni una cerveza, pues, ni un vino, pues dices, bueno, pues si no, una Coca-Cola, ponme una Coca-Cola. Que es como el recurso del tonto, ¿no? Pues si no hay más, pues ponme una Coca-Cola. Ahora no me va a tomar una cerveza, me va a tomar un vino, un café es ya tarde, pues una Coca-Cola. La opción tal, pero claro, la segunda opción es muy importante. Primera cuestión, entonces, localizarse. ¿Cómo nos metemos ahí? Y la segunda, ¿cómo manejamos esto de la aceleración? El estrés ya es una cosa que va a vivir conmigo. Yo cada vez que alguna de mis hijas me dice que es que está estresada, que es que no puede más, le digo, pues mala suerte, maja, vas a seguir así. Entonces respira profundamente, con el estómago para no hiperventilar, y cuando ya te has relajado, sigue. Porque es lo que estamos haciendo los demás. Entonces, lo que habrá que hacer es un poco de zen y de budista, ¿no? Dentro de esa aceleración. Habrá que, al tempo justo, como en las grandes piezas de las sinfónicas, ¿no? Cuando van a toda leche y de repente pegan un corte y te tienen 3 minutos relajado en la butaca. Y cuando ya le has cogido el sueño a la butaca, zaca, estrincón, y te tienen botando todo el tiempo. Bueno, pues tenemos que hacer esto. Y el deporte también tiene que ser algo de esto. Yo no estoy en contra de que traigamos grandes eventos, grandes cosas y tal. No, eso es el arrebato en la sinfónica. Pero luego también, oye, el deporte de una persona que con una camiseta raída, un pantalón, tal, sale por una callejuela mal iluminada, donde puede hacerse un esguince en la baldosa y tal, porque eso también es deporte y además también nos interesa mucho que se produzca, porque tiene un efecto psicológico, tiene un efecto de salud, se puede encontrar con algún vecino, tal, o sea, todas esas cosas combinadas. Y desde el deporte, y esta era la idea donde quería ir, desde el deporte podemos hacer mucho para localizar a este territorio aquí. Bueno, aquí ya no, aquí. Colocarlo aquí. Podemos hacer industria del deporte que venda producto, que venda bienes desde nuestro conocimiento, ¿no? No quiero ni hacer publicidad de cosas concretas ni nada, pero cuando alguien en este país ha sido capaz, por ejemplo, de hacer un sitio para una simulación de olas de surf y tal, pues está localizando al país, está haciendo que un pequeño país
coloque un conocimiento con una tecnología en la práctica de un deporte, que es un deporte que además va muy unido a la desaceleración y al tiempo justo, como puede ser el surf y todos los deportes que tengan que ver con el agua de esa manera, y lo que estoy haciendo es poniéndole al país en escena, ¿no? De la misma manera que cuando nuestro deporte más espectáculo o de competición va bien, pues nos va llevando por el mundo en sus respectivas actividades, y eso es bueno para el país, es bueno en términos ultradeportivos también, o metadeportivos, no solo en el deportivo, porque nos está localizando. Luego va la infantería y resulta que yo he ido a muchos sitios donde he dicho que soy de un lugar donde empiezo por el Atleti, la Real y tal, y cuando ya veo que por ahí no hay nada que hacer, sigo en el Baskonia, luego voy por el Bilbao Basket, tal, no sé qué, y luego cuando ya esto digo, y el Alavés, y entonces hay uno que de repente me dice, ah, sí, la final de la Copa de la UEFA. Y dices, ¿tú? Sí, yo soy de aquella época. Hombre, tal, sí, los vascos, tal, no sé si estuvieron por aquí, patatín, patatín. Ah, vale. Es decir, en algo que no tiene que ver aparentemente con el deporte, te está localizando. Vale, ¿y ahora cuánto me queda? 10 minutos, joder, no pasa el tiempo, he desacelerado el tiempo a costa de que me dé un infarto a mí. Bien, segunda parte, pero esta entonces es muy breve. Entonces, lo que os pido en los 10 primeros temas, diréis, joder, ¿qué persona tan frívola pasa por 10 temas tan profundos, hace así y se larga de rositas? Bueno, evidentemente lo que quería era que veáis en esa mirada 360 que el deporte tiene que ver con todo, y mucho. Y si el deporte adopta determinadas aptitudes y posiciones, va a condicionar que esas cosas giren en una o en otra dirección. Y no estamos hablando de temas separados de la vida, no estamos hablando de 10 temas claves. El deporte tiene mucho que decir sobre la compacidad, sobre la conectividad, sobre la movilidad, sobre el envejecimiento, sobre la cohesión y la equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucho que decir. Otra cosa es si nuestros temas de conversación son la temperatura de la piscina. No, la temperatura de la piscina será una cuestión de sostenibilidad y compacidad territorial. No es un debate solo de presupuesto o de discusión técnica. Tiene mayor profundidad que la que le tenemos que dar, mayor trascendencia para el conjunto. Vale, pero si tuviera que destacar un reto, es decir, si me preguntarais, y como no quiero que me preguntéis, porque igual me preguntéis otra cosa, como esta es la que yo me había preparado para contestar, si me pudierais preguntar cuál es el reto mayor al que se enfrenta la sociedad y el deporte, yo diría que es la gobernanza, o dicho de otra manera, Donald Trump. Es decir, el mayor reto al que nos enfrentamos es Donald Trump, es el Brexit, es Marine Le Pen, que va a ganar las elecciones en Francia dentro de un año. Las va a ganar. Otra cosa es que el sistema electoral francés tiene una segunda vuelta en la que la gente puede votar no a favor de alguien, sino en contra de alguien. Y entonces hará que en la primera Marine Le Pen tenga 40 y pico % de votos, y en la segunda la suma de conservadores y socialdemócratas y hasta gente de izquierda, que se pondrá la mano aquí pero votará a los republicanos de derechas, pues haga que tengan más que Marine Le Pen. Pero Marine Le Pen dentro de un año va a ganar las elecciones. Os dejaré el correo ahí al final para que dentro de un año me mandéis un correo diciendo, Robert, tenías razón, ¿eh? Y si no tengo razón, no me mandéis el correo, no seáis encima esto. Bien, el problema entonces es la gobernanza. El problema es la gobernanza. El sistema que tenemos es manifiestamente mejorable desde algunos puntos de vista. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, no es un problema de políticos, no es un problema de empresarios, no es un problema de líderes de asociaciones, es un problema colectivo. Es un problema colectivo de dar con un modelo de gobernanza que responda mejor a los 10 retos anteriores. Para ello, la primera cuestión que os propongo es que hagamos una gobernanza 360. Es decir, todos los temas conectan con todo. Esto es un edredón. No sé si vivís en pareja, pero si vivís en pareja y tenéis un edredón, sabéis de qué estoy hablando. Es decir, un edredón tiene 4 puntas. 4 puntas. Cuando uno tira de 2, evidentemente el otro ser humano se queda sin edredón. Y esto no puede ser una cuestión de fuerza bruta. Hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Hay que conseguir que un edredón, que no sé por qué siempre acaba siendo más corto de lo que debiera, digo yo, pues que el edredón tape todo. Entonces, si yo me empecino
en tirar hacia la economía, y además no desde la competitividad, sino desde la competitividad, pues resulta que posiblemente lo pague la cohesión, o lo pague el territorio y su compacidad. Si yo me obstino en que la compacidad lo sea todo sin mirar a los laterales, pues igual tengo un país que se puede visitar, que es maravilloso desde el punto de vista medioambiental, pero que ahí no se puede hacer nada, ni siquiera vivir. O si desde el punto de vista de la cohesión yo insisto en que todo va contra la cohesión, pues al final resulta que igual nos quedamos sin nada para repartir, ¿no? O si solo estamos mirando por este lado y no generamos creatividad, es decir, tenemos un sistema educativo en el que más que promover la creatividad la vamos apagando con el tiempo, pues entonces seguramente tendremos un problema, no en este escenario, pero sí mañana, que necesitamos otro escenario, ¿no? Entonces, me gustaría que vuestra mirada fuera una mirada 360, y me da lo mismo que pongáis la sociedad en su conjunto o que pongáis el deporte. Y me gustaría que cruzarais el deporte con todos estos conceptos. Y a ver qué os sale. ¿Qué podría hacer el deporte en cada uno de esos ámbitos que aparecen aquí si el deporte hiciera una mirada 360? Fijaros, en este país, a mí me gusta mucho criticar, total, no hay problema, ¿no? Pero lo hago con mucho cariño. Fijaros la diferencia que ha ocurrido, y aquí el director no me va a mirar bien, fijaros la diferencia que ha ocurrido entre dos realidades sociales, mujeres y jóvenes. En el gobierno del lehendakari Ardanza se decidió que Emakunde con Txaro Arteaga iba a lehendakaritza. Y Juventud, la pobre, se quedó siempre cogida de la mano con Cultura. Entonces, y claro, bueno, podría citar otro colectivo, que es Mayores, que siempre va con Acción Social. Lectura, los mayores solo tienen problemas sociales y porque son viejos, y los jóvenes solo tienen problemas de ocio, de cultura y deporte porque no tienen más que tiempo libre. O sea, no tienen problema de empleo, vivienda, etcétera, y los mayores no tienen problema de vivienda, no tienen problema de nada, pero lo único que mueran lo mejor que puedan, ¿no? Pero las mujeres, no sé cómo lo hicieron, seguramente Txaro Arteaga nos contaría un poco el storytelling de esto, se cuela en el despacho del lehendakari y le coloca en la lehendakaritza de Emakunde. Ahora tú coges cualquier ley del gobierno y género es transversal. Directriz de la ordenación territorial, ponencia del lunes, género en la ordenación del territorio, que me parece muy bien, pero esto es muy importante, ¿no? Es decir, esa visión 360 hace que la realidad vaya más rápido, ¿no? Entonces, bien por interés del deporte, porque el deporte no esté en los departamentos pobres del presupuesto de la institución que sea, sino que sea transversal. Bien porque el deporte puede influir más en el conjunto de la sociedad, hagamos una mirada 360, aunque orgánicamente y estructuralmente esto no vaya a cambiar, porque para eso yo creo que tendría que haber un tsunami intelectual en la estructuración de las administraciones, ¿no? Pero sin que eso se produzca, yo creo que por lo menos sí podemos tener una mirada 360 los unos de los otros, para ver los vasos comunicantes. Segunda cuestión. Yo creo que ya está claro que para bien y para mal nadie es absolutamente poderoso. Para bien, porque así a Donald Trump habrá manera de controlarle, y para mal, posiblemente, pues las instituciones a veces no tienen ya el peso político suficiente para ejercer una gobernanza que resuelva los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahora hay muchas políticas que nos afectan diariamente que no vienen de las instituciones, vienen de las empresas. Yo, cuando estoy viendo lo que estoy escuchando de música en el coche, en mi casa, etcétera, pienso en la comisaria europea de Cultura, y no creo que me influye para nada sus políticas culturales en lo que estoy escuchando en cuanto a música. Pienso en mi consejera de Educación y Cultura y no creo que me esté influyendo en lo que yo oigo. Pienso en mi diputada foral y tampoco creo que me esté afectando. Pienso en mi concejal y tampoco. Es decir, ¿en qué pienso? Pues pienso en 40 principales, en Euskadi Gaztea, pienso en MTV, pienso en la CBS Sony Music, pienso en todos esos que están organizando el mercado de la música y que por lo tanto marcan los gustos musicales y nos van metiendo un producto y sacando otro.
Entonces, quiere decir que, y estoy hablando de un tema que no es trascendente ni nos vaya la vida en ello, pero hay otros temas mucho más claros, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos visto con el tema de la pobreza energética, o el sector energético entra aquí en determinadas pautas de colaboración con las instituciones, entidades sociales, etcétera, o se nos morirá gente. O sea, ocasionalmente, pero se nos morirán, y otros no se morirán, pero malvivirán, ¿no? Por lo tanto, necesitamos una gobernanza colaborativa. Si puede ser por altruismo, empatía y solidaridad, estupendo, y si no, que lo sea por egoísmo. Es decir, por la incapacidad que cada uno por separado tiene de llevarse el gato al agua. Porque Donald Trump decía Dios gracias, o más que a Dios gracias al complejo sistema político norteamericano, pues a pesar de que algunas de las cosas sean de su competencia, la mayoría no lo son. Entonces, si finalmente las lleva a cabo, será porque hay mucho más consenso y acuerdo detrás de lo que pensamos. Y si no salen es porque habrá encontrado un stopper en algún sitio. Bueno, por eso una gobernanza colaborativa significa, por ejemplo, y como me meto en barros donde no debiera, pero me voy a meter, por ejemplo, yo esto en el deporte lo visibilizo con Cardenal, Villar y Tebas. Eso no es gobernanza colaborativa. O sea, todo lo que no sea eso es gobernanza colaborativa. ¿Me he entendido? Yo conmigo mismo y vosotros de paso también, ¿verdad? Bien, eso es lo que no es gobernanza colaborativa. 2 minutos, ¿ves? Ya sabía yo que aquí iba a morir. Bien, me ha engordado para matarme aquí. Bien, psicológicamente me ha hecho un daño tremendo eso de que tenía 10 minutos. ¿Ves? Me he enrollado ahora. Vale, entonces la cuestión es cómo alimentamos este rombo, ¿no? Cómo alimentamos esta gobernanza relacional. Cómo ponemos los problemas en medio para, insisto, si puede ser por altruismo y filantropía, es decir, porque estamos dispuestos a ponernos a través de la empatía en el lugar del otro, estupendo. Pero si no, que sepamos claramente que solos no vamos a conseguir nuestros objetivos en este mundo de ninguna manera. Porque este mundo ha repartido el poder político muchísimo. Ese tiempo acelerado y ese espacio global nos reparte mucho la capacidad de incidir. Pero aquí meto el cuarto elemento, que es la ciudadanía, que muchas veces hemos pensado que estaba representada por el tejido asociativo. ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas vascas están asociadas a algo en Euskadi? 15%. Si ampliamos al deporte y consideramos que una persona que se mete a un club para darle unas patadas o meter una cesta ya es socio, en el sentido socio de implicado y de tal y de cual, hasta un 20, 25 de media. En todo el país, 20. ¿Qué quiere decir? Que hay un 80% que no está asociado. Por lo tanto, cuando el tejido asociativo habla, muy legítimamente habla como una entidad sin ánimo de lucro que defiende unos intereses y un punto de vista de la realidad. Cuando habla una empresa, la empresa habla desde sus intereses empresariales, de sus accionistas y, por lo tanto, de su legítimo derecho a hacer actividad económica y obtener un beneficio por ello. Y las instituciones, pues tienen también una gran dificultad, ¿verdad? Porque yo soy firme partidario de la democracia representativa, pero tenemos que pulirla un poco, porque, fijaros, hemos tenido ahí un terremoto, una convulsión tremenda para que irrumpan 2 partidos nuevos que cambian estilo, etcétera, como Podemos y Ciudadanos, ¿no? ¿Qué tal? Y el resultado es que cuando uno compara los resultados electorales de las últimas convocatorias, el porcentaje de abstención es la misma. O sea que son más para repartirse los votos que ya estaban. Pues no hemos conseguido enganchar a más ciudadanos a la dinámica institucional. Es decir, el marco institucional no ha conseguido extender su peso específico para poder decir con un golpe en la mesa, yo represento a mucha más gente que tú. Y es verdad, claro que sí, las instituciones son los que en su legitimidad representan a más gente en este momento, mucho más que el tejido empresarial, sumando a sus accionados, etcétera, etcétera, que al tejido asociativo. Y además tiene esa legitimidad de que periódicamente están siendo cambiados, etcétera. Pero se ve que hay una bolsa de ciudadanía, porque Donald Trump le ha ganado a Hillary Clinton. Primero, no le ha ganado en votos, han quedado parejos, porque el sistema americano pues tiene esa distribución. Pero ¿habéis visto la abstención? Es otro tanto. Es decir, el problema es que ha habido la mitad de la sociedad norteamericana, es que no ha ido a votar. Con lo cual ha ocurrido 2 cosas. Una, que están de espaldas a ese sistema,
Y dos, que los que no están de espaldas a ese sistema les da igual que sea Hillary Clinton o Trump. Es que igual le tengo que agradecer al abstencionista que haya salido Trump. O sea, agradecer en el sentido de que le pediré cuentas. Le diré, oye, te has abstenido y ahora yo pago las consecuencias. No lo sé, o igual no, igual le tengo que agradecer, no lo sé, porque igual esa es la convulsión que necesitábamos. La cuestión es que son 4 agentes distintos. ¿Cómo ir hacia ellos? Bueno, aquí trabajamos muy bien en el ámbito de la información, y hemos tirado mucho del 1.0, hay páginas web de casi todo, hasta lo que pagamos en el recibo de no sé qué tiene que ser público, lo que cobra, lo que no cobra, si tienes un patrimonio de tu madre, de tu padre, de tu primo, todo eso es público, vale. O sea, podemos seguir siendo transparentes, pero yo creo que a veces en la transparencia puede ser que acabemos siendo realmente transparentes. Es decir, que con tanto dato no veamos nada. Con lo cual, yo aquí lo que haría es un poco de calidad. Vamos a seleccionar un poco la transparencia, con qué datos se maneja. Segundo, la comunicación. Yo aquí mejoraría un poco el tema, porque en la comunicación ya exige escucha y habla, ¿no? Hay algún político que ha adoptado como posición el no responder nunca a lo que le preguntan o no responder a nada. A mí no me parece que es lo adecuado, ¿no? Porque la ciudadanía, pues, pero las empresas también, y las asociaciones. Estoy hablando de todos los agentes. Dinámicas 2.0, comunicación. Comunicación quiere decir escucha, habla, escucho, pregunto, respondo, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos un problema muy serio. Exigimos cocreación. Todos nos dirigimos a los demás como cocreación, pero la cocreación, para que madure y se desarrolle, necesita corresponsabilidad. Es decir, si yo creo un consejo del deporte, y todos vamos, porque todos queremos condicionar la política deportiva, pero luego no nos hacemos corresponsables de lo que ahí salga, es decir, cada uno luego pone lo que tiene que poner, es decir, sea recursos económicos en la proporción que uno tenga, o recursos humanos en la proporción que uno tenga, o compromiso con lo que uno tal, entonces esa cocreación no tira millas. Es decir, cocreación para ir yo a contarle al otro lo que tiene que hacer y además estar esperando a que salga mal para dar leña y si sale bien entonces me apunto, eso no es cocreación. Y esto lo estamos haciendo en muchos ámbitos de la vida, y en el deporte también. Los órganos de cocreación, los formatos de cocreación, de una participación activa que lleva a la cocreación. Si estos 3 niveles los trabajáramos bien, ¿cuál sería el logro? Pues que seguramente como hay una industria 4.0, tendríamos un deporte 4.0 o una sociedad 4.0. Es decir, tendríamos una sociedad donde las cosas se hacen pensando en las necesidades, valores y demandas que los ciudadanos y ciudadanas tenemos. Y desde ahí construimos las estructuras y procesos. Y desde ese punto de vista, lo que lograríamos es una experiencia satisfactoria del lugar donde vivimos y con la gente que habitamos, y una gran complicidad con ese lugar, porque cada vez que nos pidieran algo para hacer algo por los demás, entenderíamos que también lo es por nosotros mismos y actuaríamos en consecuencia. Ojo, y en esto que parece que puedo ser muy crítico, cuando estoy fuera, veo que este es un elemento muy importante de Euskadi. Eso que llamamos más rimbombantemente capital social y que yo lo llamo sumatorio de cuadrillas. Es decir, al final, esa idea que rodea el fenómeno social de las cuadrillas es la que nos ha ido permitiendo co-crear e ir generando experiencia positiva, incluso en cuadrillas que son muy distintas, con intereses, con ideologías muy distintas, pero que nos ha unido la experiencia positiva de convivir. Y eso ha ido generando una complicidad entre nosotros que es inquebrantable a lo largo del tiempo. Bueno, pues esto llevado al escenario de la sociedad sería muy interesante reproducirlo y no debilitarlo. Por otro lado, y ya terminando, esta es la última, la gobernanza tiene que ser equilibrada. Yo no creo que el deporte o la sociedad mirando a los grandes eventos y a los grandes equipamientos sea una sociedad negativa. Yo creo que el enemigo del deporte no es un megaevento. El problema es cuando el megaevento no tiene nada que ver con el resto de las cosas. Por ejemplo, creo que hay una gran diferencia entre el modelo de Juegos Olímpicos seguido en Barcelona y cualquiera de los posteriores, ¿no? O, por ejemplo, el uso ideológico de los Juegos Olímpicos en China, ¿no? En el viejo concepto de la conciencia de clase del proletariado, demostrando a través del deporte que es netamente superior a la burguesía decadente, ¿no?
y por lo tanto conseguir la alta cota del medallero para demostrar que somos lo que somos, ¿no? Bueno, y sin embargo en Barcelona pues ves que, por ejemplo, en lugar de centralidad se apostó por desconcentración, se llevó un montón de equipamientos no a lo que era el centro de la ciudad, sino a la periferia. Y ahora, 30 años después, vemos que esos espacios son parte del centro de la ciudad, ¿no? Ahora bien, ahí hay un riesgo, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos de Londres, que también se han llevado a la periferia. ¿Y qué ha ocurrido? Gentrificación. Es decir, en aquellos barrios más allá de la Torre de Londres, donde se ubicó el cogollo de los Juegos Olímpicos, la gente que vivía allí, de clase media, media baja, obrera, etcétera, etcétera, se han tenido que marchar porque, evidentemente, esta irrupción de una buena regeneración urbana con equipamientos, con calidad de vida, eleva el coste de la vida, de la vivienda nueva, de la vivienda vieja, más todos los servicios de ese entorno. Y entonces quien habita ahí tiene que hacer las maletas e irse porque el coste de la vida le es insoportable. En lugar de amarrar a esa población, de alguna manera en ese entorno, convertirla en protagonista de la regeneración y entonces utilizar el deporte con un evento que es totalmente de resultado, de atracción externa, porque es un mega evento deportivo, y generar una desconcentración que favorezca a esa periferia, ¿no? Pero esto no es incompatible con una red estupenda de centros deportivos, de polideportivos, de instalaciones desperdigadas a modo de casi de constelación por la ciudad, abiertos, cerrados, etc. Y no es incompatible con seguir apoyando, evidentemente, todas las iniciativas que surjan desde colectivos y gente que ama el deporte de maneras muy distintas y que además hace un efecto que coloquialmente podríamos llamar de tuneo. Es decir, hace que dos polideportivos de la misma red, del mismo ayuntamiento, pero en barrios distintos, no se parezcan en nada. Porque aquí tenemos un club maravilloso de halterofilia y en aquel tenemos unos amigos del pádel y hace que eso que en la programación general tiene un peso relativo, pues en este barrio no sabemos por qué, sí sabemos por qué, por el efecto comunitarización adquiere un perfil extraordinariamente matizado y le da una riqueza al conjunto magnífica. Bien, por lo tanto termino con esto e imaginaros esa realidad 360 así. Es decir, la gobernanza dialogando con la creatividad, con la cohesión, con la compacidad y con la competitividad, y en el escenario en el que nos vamos a mover es un escenario en el que constantemente van a variar de posición y tamaño, con lo cual tenemos que ser mucho más flexibles y más ágiles en la reflexión y en la toma de decisiones. Mila esker.